Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas. Que no haya saludado antes, mm, yo Buenos considero días, que, profe. buenos días, yo considero que arranquemos y pues los demás que vayan a ingresar, pues se irán como adelantando, esperaría yo. Mm, Yo les mencionaba anoche que el propósito de toda la teoría que hemos desarrollado durante el semestre, y aquí entra, y yo eso insistí anoche, aquí entra todo, es decir, dentro de esto que vimos, particularmente lo que vimos anoche, entró todo lo que nosotros hemos discutido durante todo el curso. Y todo esto apunta, o todo esto va naturalmente hacia tratar de resolver ciertos problemas de campos específicos del conocimiento. En particular, pues para nosotros el interés va a estar enfocado en problemas que tengan alguna conexión con las ciencias económicas o con las ciencias administrativas, pero en general todo esto siempre apunta hacia tratar de solucionar problemas. Y entonces lo que yo quiero que nosotros discutamos en estas últimas sesiones de clase es ver o que discutamos cómo esas ecuaciones diferenciales que tienen por dentro toda la teoría de integración resuelven precisamente esas situaciones o ciertas situaciones que se van planteando. Entonces, detrás de esas aplicaciones está un un principio que relaciona la noción de derivada con otros tipos de nociones más concretas de conocimientos específicos. Y la idea que sustenta ese principio es precisamente la que estoy tratando de resumir en eso que ustedes ven en pantalla. En diversos contextos, en diversos campos del conocimiento, nosotros trabajamos o evidenciamos magnitudes o cantidades que varían a medida que transcurre el tiempo. Cuando yo hablo de magnitud, sin entrar como en detalle específico de qué significa una magnitud, cuando yo hablo de magnitud, hablo de algo que se puede calcular o que se puede medir. Magnitudes, por ejemplo, son, no sé, temperaturas, poblaciones, dinero, si vamos a entrar en el campo económico. Es decir, algo a lo cual le podamos atribuir una medida numérica. Y en general, esas magnitudes cambian a medida que transcurre el tiempo. Es decir, cuando yo mido cierto objeto o cierto fenómeno a través del tiempo, en general, pues muy raro que no, en general, esas magnitudes o esos valores van a ser diferentes dependiendo del tiempo en el cual yo los mida. Eso digamos que es un principio
básico de los fenómenos humanos, físicos, económicos, de cualquier tipo de naturaleza. Esas magnitudes comúnmente se representan por medio de funciones. Y no sé si ustedes en algún momento habrán hecho ese ejercicio de representar ciertas magnitudes por medio de una función de una variable. Ya vamos a ver precisamente ejemplos de esa idea. En ese sentido, cuando yo tengo una función que representa una magnitud, la derivada de esa función representa lo que uno llama la tasa de cambio de esa magnitud. Yo quiero ser muy específico con el uso de la palabra tasa de cambio acá. La tasa de cambio es o representa el aumento o la disminución de esa magnitud, de la magnitud que estemos midiendo, a medida que transcurre el tiempo. Es decir, cuando yo hablo de tasa de cambio, de lo que estoy hablando es de cuánto aumenta o cuánto disminuye la temperatura, el dinero, la población, el fenómeno que estemos analizando a medida de transcurrir el tiempo. Entonces, ese es el principio que sustenta la gran mayoría de las aplicaciones, tanto de las ecuaciones diferenciales como de la derivada en sí misma. Yo creo que ustedes habrán visto algunas aplicaciones de derivadas en sus cursos anteriores y habrán visto cómo se utiliza la derivada precisamente para calcular o para determinar si algo aumenta o algo disminuye, lo que uno llamaba funciones crecientes o funciones decrecientes. Bueno, esa teoría es propia del cálculo diferencial. Entonces, esta idea habla en general de las derivadas y en particular habla de las ecuaciones diferenciales, pues que como hemos visto, son ecuaciones donde aparecen esas derivadas. Entonces, el tipo de aplicaciones que nosotros vamos a enfrentar, y me excusan lo extenso que pueda sonar como esta presentación que hago, pero simplemente por contextualizar, el tipo de aplicaciones en el cual nosotros nos vamos a involucrar son aplicaciones donde nosotros vamos a trabajar sobre magnitudes que varían a través del tiempo y sobre las cuales podemos establecer relaciones entre esas magnitudes y sus tasas de cambio. Y ustedes dirán en este momento, uy, eso suena como demasiado abstracto, demasiado extraño, pero vamos a ver que ese tipo de fenómenos surge incluso en los escenarios más sencillos y en los escenarios más sencillos del campo de conocimiento específico que vamos a tratar de abordar. Entonces quiero iniciar con un tipo de problema con el cual ustedes tienen cierta familiaridad y es el concepto de tasa de interés, que es un concepto, digamos que brutalmente financiero, que surge, digamos que en diversos contextos de la economía y sobre el cual se pueden plantear varias inquietudes o varios problemas que nosotros nos veamos en la necesidad de solucionar. Entonces, antes de abordar el problema concreto, vamos a tratar como de contextualizar los términos que sean familiares para nosotros.
Y particularmente vamos a hacer referencia a lo que es una tasa de interés. Yo creo que todos ustedes son conocedores de ese término, si no desde un punto de vista académico, por lo menos desde un punto de vista personal. O sea, sin querer como eh, involucrarme o, se me fue la palabra, intervenir en la vida personal de cada uno de ustedes, pues yo me atrevería a afirmar que todos nosotros tenemos deudas o tenemos capitales invertidos. Y en ambos de esos conceptos, pues emerge ese término de la tasa de interés. Entonces yo creo que todos entendemos a qué se hace referencia, por lo menos desde un punto de vista personal, cuando a uno le hablan de una tasa de interés. Y más aún yo creo que ustedes que tienen 3, 4 semestres de economía, seguramente ese término ha aparecido más de una vez. La tasa de interés representa el aumento, porque generalmente una tasa de interés representa un aumento del dinero a través de ciertos intervalos de tiempo. O sea, por ejemplo, cuando uno le dicen que hay una tasa de interés del 2% mensual, pues yo creo que todos entendemos que a lo que se hace referencia es que el dinero, ya sea en la inversión o ya sea en una deuda, en ese caso, pues está aumentando un 2%, dije mensual creo, 2% mensual, un 2% cada mes. Es decir, al finalizar el mes, el capital que se adeuda o el capital invertido ha aumentado en un 2%. En ese sentido, las tasas de interés representan tasas de cambio. Tasas de cambio en el sentido que representan cambios en un capital invertido o adeudado. Estoy aquí hablando, digamos que de generalidades, de obviedades. Posiblemente para ustedes sea esto bastante trivial, pero es como la idea de este proceso. Bien, pues aquí es donde entramos en el terreno específico. Supongamos que, no sé, vuelvo y repito, no quiero ser como entrometido, pero supongo que algunos de ustedes tendrán algunas deudas, no sé, tarjeta de crédito, crédito de libre inversión, créditos hipotecarios, o pueden tener algunos capitales invertidos, no sé, algún CDT, algún objeto, alguna herramienta o instrumento financiero en el cual está involucrado capital. ¿Alguien me puede mencionar en este momento de alguna de sus deudas o alguna de sus inversiones Tarjeta la de tasa de crédito. interés que tenga? Dime, Tarjeta de crédito. por ejemplo, ¿a qué tasa de interés? 1.3. 1.3, ¿qué? ¿Mensual? Sí. Mensual. Entonces, supongamos que tú debes o supongamos que tú pediste con compraste con la tarjeta de crédito hoy 1.200.000 pesos. algo de 1.200.000 pesos. Entonces, ese 1.3 significa que tú en un mes, ¿cuánto le debes al banco? Si es 1.3% mensual. O sea, la tarjeta es 1 millón, o sea, tienes una deuda de 1.200.000 en un momento, en un mes, ¿cuánto le deberías al banco de esa deuda, de ese 1.200.000? 15.600 más o menos. 15.600, no, eso es lo nuevo. El capital completo sería el 1.200.000 más Más los... los 15.600, sí. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Sí me hago Sí, entender claro, cómo sí, funciona? señor. O sea, el capital adeudado es 1.200.000 más intereses. Pero entonces te voy a hacer esta pregunta y se la hago a todos bajo el mismo fenómeno que acabo de mencionar.
si él dice que tiene una deuda de 1.200.000, voy a escribirlo acá, como para contextualizar el problema. Si hay una deuda de 1.200.000 a 1.3, me dijiste, 1.3% de interés mensual, 0.3% de interés mensual. Te dirán, ¿y eso qué tiene que ver con ecuaciones diferenciales? Parece que estuviéramos hablando de cosas distintas. Pero ya vamos precisamente hacia ese escenario. Es que lo quiero contextualizar bien para que entiendan la fuerza de este proceso. De interés mensual, entonces, en un mes, 30 días, vamos a poner como el término mes, digamos que usual, convencional, que son 30 días, si no estoy mal, se deberían 1.200.000 más el 1.3. Entonces yo calculo el 1.3 de 1.200.000, vamos a hacer lo más preciso posible. 1.200.000 por 0.013, si no estoy mal. 15.600. Entonces deberías 1.200.000, 15.600. ¿Me hago entender? Claro, esta idea de la tasa de Sí, interés maestro. es obvia para todos. Entonces aquí viene una pregunta capciosa. ¿Cuánto se debería en 15 días? Igual, ¿no? Igual que. Igualmente o sea, en 15 días más, No, bueno, no, 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 no. 15 días, o sea, esto era a un mes. Ahora me estoy sí, cortando el plazo. O sea, supongamos que el banco es un banco así malvado que te cobra no al final de mes, sino que en 15 días te cambia todo y dice, bueno, págueme lo que me debe ya. No vamos a esperar al mes. Págueme lo que me debe ya. Ustedes que tienen experiencia financiera, ¿qué pasa? En 15 días, ¿cuánto debe? No al final de los 30 días, sino ahora. 15 días. Hoy pedí 1.200.000 a 1.3 de interés mensual. Entonces, en 15 días, ¿cuánto debe? ¿Sí es clara la pregunta? Sí, pues profe, señor. no sé si aún así deba manejar o sea, no sé si deba manejar todavía los 15.600 pesos, a pesar No de que porque, solo corrió no 15. porque esos 15.600 se causan al finalizar el mes, ¿sí o no? Sí, O sea, si te cobran antes los 15.600 completos, tú dices, uy, no. Entonces me habían dicho que era 1.3 de interés mensual. Entonces, al finalizar el mes, les debo los 15.600. Pero antes, sería 7.800 que es lo que lleva los días. ¿sí será así? ¿Qué dicen los demás con la experiencia que tienen? No, pues yo digo que no. Yo digo que eso es desgraciado, le cobran a uno los Pues 15.600. en este caso tocaría, digamos, pasar el interés mensual, pues toca que lo pases a los días, a los 30 días y pues sacas el porcentaje y ya. Eso te da, a multiplicarlo luego por los 15 días, les da pues el capital más los intereses de esos 15 días y esa sería la cantidad que tocaría pagar. Puede ser cierto, pero es que eso depende. Y entonces aquí es donde entra un aspecto importante. Ustedes saben, no sé, bueno, eso depende de la tasa de interés. Es que ahí es donde pierdo el nombre. Creo que se llama tasa de interés compuesta. En la tasa de interés compuesta, los intereses generan nuevos intereses. Creo que es la compuesta. Ustedes me corrigen si es la que se llama tasa de interés compuesta. La que yo pido una plata, hay una tasa de interés y para el siguiente periodo, el Sí, interés se causa sobre toda la deuda, no sobre los 12 millones, no sobre el 1.200.000, sino ok. sobre el 1.215.600. Es decir, bajo esa tasa de interés que creo que se llama compuesta,
el 1.3% se calcula sobre esto que se está debiendo, no sobre el 1.200.000 original. Es decir, para el segundo mes yo debería debería esto más el 1.3 de esto mismo. ¿Sí reconocen esa tasa de interés? ¿Sí les suena el nombre? ¿La Sí, habían escuchado alguna vez? pues en este caso sí sería la compuesta como tal. Es la compuesta, ¿cierto? Es la que llaman compuesta. ¿Sí o no? Cuando Sí. los intereses se generan sobre intereses. Que es una tasa venenosa, ¿no? Porque es como que, o sea, yo cada vez debo más y al deber más, tengo más intereses. Tengo más intereses. Entonces, esta pregunta depende, pues, de la forma de capitalización. Y voy a tratar de clarificar a qué me refiero a esa forma de capitalización. Capitalizar es determinar el capital en un momento dado. Es decir, si yo digo, no, el capital para el interés siempre va a ser 1.200.000, pues entonces cada mes le voy a sumar un 1.3 del mismo 1.200.000. Es decir, cada mes voy a aumentar 15.600. Pero si yo digo, no, esto se va a capitalizar cada mes, eso significa que cuando yo cumpla el primer mes, ese es el capital sobre el que se va a calcular nuevamente el interés. Es decir, aquí va a ser para el segundo mes el 1.3% de esta cifra que aparece acá, no de este 1.200.000. Es decir, la tasa de interés para el segundo mes va a ser más grande. ¿Sí me siguen con la idea? Sí, Sí, porque o más. sea, se cobra el capital más el interés y se va sumando el interés mes a mes. Y sobre ese interés que se saca, sobre ese, digamos, sobre el capital más el interés de cada mes, entonces otra vez se le suma el otro interés y así, y así. Sí, Hasta que sí. pagas tu deuda. Pero, Sí, hasta que pagas tu deuda, efectivamente. Hasta pero el qué plazo que esté problema, establecido la deuda. pero qué problema esa tasa, ¿ah? Dime, no te ¿Qué entendí. problema esa tasa? Sí, claro, claro que sí, claro que sí. O sea, es una tasa súper, pues súper venenosa. O sea, muchas veces, o sea, esto no funciona en la vida real exactamente así. O sea, ustedes saben que lo que hacen ellos es calculan de una vez todo el interés que se generaría en el plazo establecido. Es decir, ellos hablan de 12 meses, por ejemplo. O sea, ustedes ponen eso a 12 meses. Entonces, calculan todo el interés que se genera en esos 12 meses y lo reparten en cuotas iguales. Eso comúnmente es lo que uno evidencia cuando uno revisa sus extractos financieros. O sea, vuelvo y repito, pareciera que estuviéramos hablando de algo completamente distinto de ecuaciones diferenciales, pero es como para ilustrar la idea. Entonces, mire, esta pregunta de acá depende de esa forma de capitalización. Porque imagínense, imagínense la siguiente situación. Entonces, si yo digo que esto se capitaliza cada mes, sería tal y como ustedes dijeron. En los 15 días, pues yo debería la mitad del 1.3%. O sea, si es a final de mes que se determina el nuevo capital. Pero imagínense que fuera una tasa de interés que se capitalice diariamente. Es decir, es 1.3% mensual, pero yo lo que hago, y quiero que miren la idea, ¿Y gota a calculo gota? el 1.3 de esto, de este 1.200.000. Le calculo el 1.3. Ese es el interés mensual. Lo divido entre 30, que ese es el interés diario. Pero al finalizar el primer día, ese interés diario se lo sumo al capital y a partir de ese nuevo capital es que genero el cálculo del siguiente interés.
¿Sí me siguieron con la idea? Sí, profe. Creo. Voy a tratar de ponerlo con un ejemplo. Supongamos que la deuda se capitaliza a diario. Pues, miren la cuenta. El interés mensual, bajo esta tasa de interés, ¿no? El interés mensual sería pues los 15.600 en este momento, en el primer mes. Que estoy tratando de no decir ninguna tontería. 15.600. Entonces, el interés diario, como ustedes bien decían, sería de 15.600 dividido 30, 520. 520 pesos. Como eso se capitaliza diario, entonces, para el día siguiente, el capital sería de 1.200.000, 520. Y en este momento, a este valor es que se le calcula la nueva tasa de interés. Entonces, el interés de este capital es el 1.3%. 1.3%. Entonces sería 12.200.000, 520 por el 0,013. Que eso es 15.606. 15.607. 15.607. En ese momento cambió la tasa de interés. O sea, no cambió la tasa de interés, cambió el interés calculado. Y al cambiar eso, entonces, para el siguiente día, el interés diario sería, pues sería estos 15.607 dividido 30. Bueno, que eso sería, voy a ponerlo en cifras como decimales, 520.2. 520.2. Y entonces, al día siguiente, el capital sería este que teníamos el día anterior, más los 520.2. Y nuevamente, calcularíamos el nuevo interés, lo dividimos entre 30 y eso es lo que le sumamos al capital diariamente. ¿Sí ven la idea ahí? Sí, señor. Si eso se capitaliza diariamente, ustedes al finalizar el mes no van a estar pagando 15.600. Ustedes van a estar pagando más. Porque como cada día se actualiza el capital, cada día el interés que se genera es diferente. ¿Me siguen? Sí, maestro. Entonces, y sigue siendo el 1.3% mensual. Es decir, sobre el capital que haya, se le pone un 1.3 mensualmente. Lo que pasa es que como se capitaliza diario, eso influye en el cálculo del interés diario. Es decir, para el primer día el interés era 15.600. Para el siguiente día el interés era de 15.607. Para el siguiente día el interés va a ser más grande. Más y más y más y más grande. Entonces, los periodos de capitalización influyen en la manera como se calcula el interés. O sea, no es solo
esto. No es solo el valor de la tasa, es también la manera como se capitaliza. Por más que diga un 3% de interés mensual, pues ahí es donde entran todos esos valores de que si es compuesto, que si es simple, que si lo capitalizo mensualmente o lo capitalizo anualmente. Es decir, solo cada año cambia el capital. Entonces ahí se mantendría como estable. Entonces, esta pregunta depende de otros factores, aparte de la tasa de interés. Y entonces hay un tipo de tasa de interés que, pues honestamente, yo no puedo decir que un ejemplo concreto y real donde la haya visto, pero es una tasa de interés posible. Y es una tasa de interés donde la capitalización se hace a cada instante. Es decir, a ti te dicen 1.3 mensual, pero apenas ha transcurrido un instante, ya cambió el capital. Y entonces, como cambió el capital, cambia el interés. Y apenas pasa otro instante, cambia el capital. Y ahí nuevamente cambia el interés. Es decir, aquí los periodos de capitalización son lo que uno comúnmente llama infinitesimales. Es un crecimiento continuo de la capitalización. O sea, el capital ni siquiera permanece quieto un día, ni 2 horas, ni 10 minutos. Se capitaliza inmediatamente, 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 inmediatamente. Esas tasas de interés son las que se denominan tasas de intereses continuos. Y vuelvo y repito, a pesar de que yo no tenga un fenómeno acá sobre el cual diga, miren, aquí hay un ejemplo donde se aplicó esta tasa de interés, es una posibilidad dentro de la gama de tasas de interés o de tasas de cambio que nosotros podemos considerar. ¿Sí me hago entender con la idea? ¿Sí me siguen con el contexto? Sí, maestro. Sí, profe. Entonces la pregunta que a uno le surge es, naturalmente, ¿y yo cómo hago para calcular intereses que se capitalizan de esa forma? O para ser más preciso, ¿yo cómo hago para saber cuánto debo si yo tengo una tasa de interés determinada bajo esos criterios? Y entonces, aquí es donde emerge como la teoría que sustenta las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales que les mencionaba aquí arriba. Entonces, vamos a mirar esto con cuidado. Consideremos el capital, que aquí va a ser o invertido o adeudado, como para no entrar en detalles a cada rato. Consideremos ese capital como una función. Como el capital es una magnitud que cambia a través del tiempo, yo la puedo representar por medio de una función. Aquí voy a utilizar la letra S. Alguien dirá, ¿por qué no utilizo la letra C, que es la de capital? Creo, pues yo diría, yo así lo veo en los textos y creo que sería o por de donde viene en inglés o por no utilizar la C que nosotros ya utilizamos como constante de integración. Lo cierto es que esta función es la función que representa el capital. Entonces, esa función me va a decir cuánto capital hay invertido o adeudado en un instante de tiempo específico. Eso es lo que yo quiero encontrar. Yo quisiera saber cuál es la función que representa el capital. Es decir, esta función no la conocemos. Esta función no la conocemos. Es precisamente lo que queremos encontrar. Si la tasa de interés de la inversión o de la deuda
es una tasa de interés continua, constante, es decir, es un número, es 2, 5, 10, 20, 30, lo que sea, nosotros podemos plantear la siguiente ecuación. Y aquí entra con fuerza la teoría matemática. Esta es la que tengo aquí abajo. Ya lo tenía escrito acá, lo voy a traer arriba, que ahí arriba está como escrito de una manera más interesante. Entonces, quiero que miremos esta ecuación con cuidado, porque es la ecuación que representa este tipo de fenómenos. Tasa de interés continua constante. R. La temporalidad de esa tasa depende, digamos que aquí el tiempo, donde T se mide en la unidad de tiempo de la tasa de interés. Es decir, si la tasa de interés es mensual, pues el tiempo se mide en meses. Si la tasa de interés es anual, pues el tiempo se mide en años. Entonces, ST representa la unidad de medida de la tasa de interés. Vuelvo y repito, si la tasa de interés es una tasa mensual, el tiempo se mide en meses. Si la tasa de interés es anual, el tiempo se mide en años. Si es una tasa de interés diaria, se mide en días. Estoy hablando no del tiempo de capitalización, sino del tiempo en el cual se establece el valor de la tasa. Es decir, por ejemplo, aquí arriba era 1.3 mensual, aquí abajo. Esto sigue siendo mensual, pero aquí la capitalización es diaria. Entonces, la temporalidad de la tasa de interés es mensual. Cada mes se genera o se calcula el interés tomando como base el mes, independientemente del periodo de capitalización. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta esas tasas de interés continua, nosotros podemos plantear esta ecuación. Entonces, quiero que miremos cuidadosamente lo que dice esta ecuación. Esta es la derivada. Esto es ds de t. Miren que aquí ya no utilizo y y x, sino utilizo s. S va a representar la y t va a representar la x. Este r es, pero aquí espérense un segundo, es la tasa de interés determinada porcentualmente. Es decir, si me dicen que es un 2%, entonces R va a ser 0.02. Si la tasa es de un 10%, va a ser 0.1. Es decir, es el número decimal que corresponde a esa tasa de interés. Entonces, lo que me dice aquí es que la derivada del capital es igual a la tasa de interés multiplicada por ese mismo capital. Y esa expresión tiene todo el sentido, porque lo que me está diciendo es que el aumento del capital, no olviden que la derivada es una tasa de cambio, el aumento del capital, pues es igual a la tasa de interés multiplicada por el capital, lo que siempre hemos dicho nosotros. Si yo quiero saber cuánto es el interés causado, pues multiplico el capital por la tasa de interés. Lo que pasa es que aquí ese capital cambia continuamente, cambia en cualquier momento. ¿Sí me están siguiendo hasta acá? Sí, maestro. Entonces, Sí, profe. esto de acá, esto es una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial que cuando la solucionamos, encontramos
la función de capital. Y con la función de capital sabemos cuánto capital hay en cualquier instante de tiempo. Entonces, esta es una ecuación diferencial. Ya vamos a ver de qué naturaleza. Ya la vamos a ver en un ejemplo concreto. Esto se entiende mucho más cuando uno le mete números a esto. Entonces, tengo una ecuación diferencial. Por otro lado, y aquí es donde aparece el otro pedazo del problema. Por otro lado, el capital inicial corresponde al capital en el tiempo e igual a cero. Es decir, cuando a mí me hablan del capital inicial, me están hablando del capital en el momento en que empieza la deuda. Es decir, lo que me prestaron o lo que invertí. Eso es lo que uno llama capital inicial. Entonces, y aquí es donde aparece esa nueva condición, S de cero, es decir, la función de capital evaluada en cero, es igual al capital inicial. Sea el valor que sea. Si, por ejemplo, el capital inicial son 20,000 pesos, pues entonces S evaluado en cero va a ser igual a 20,000. Si el capital inicial que uno pidió prestado fueron 2 millones, entonces S de cero va a ser igual a 2 millones. Y entonces esto es una condición de valor inicial. Pues yo tengo una ecuación diferencial, tengo una condición de valor inicial, tengo un problema de valor inicial. Y si yo resuelvo ese problema de valor inicial, lo que obtengo es la función que queremos conocer, que es la función que representa el correspondiente capital. Esta última parte es la parte matemática, que voy a tratar naturalmente de ejemplificar y ahorita a continuación voy a mostrar ejemplos numéricos como para que nos contextualicemos. Pero esta es como la idea teórica detrás de ese planteamiento. Si yo tengo una tasa de interés continua y yo quiero saber cuánta plata hay en un instante de tiempo determinado, yo necesito solucionar esta ecuación diferencial y esta ecuación diferencial con esta condición de valor inicial. Y entonces, si soluciono el problema de valor inicial, encuentro la función que me dice cuánta plata hay en cualquier instante. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Sí, profe. Ya son las 9:54. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Y cuando volvamos, voy a empezar a mostrar ejemplos concretos, con cifras, con números, con cuentas, con todo lo que haya que hacer. Y vamos a ver cómo esta teoría que presento me permite resolver ciertos problemas concretos relacionados con esas tasas de interés continuo. Entonces hagamos una pausa de 10 minuticos. Son las 9:55, vamos a las 10:05 y venimos a discutir numéricamente este tipo de problemas. Listo, maestro.
¿Me escuchan? Sí, señor. Listo. Bien. Entonces, como para tratar de darle un poquitico más de aterrizaje a este planteamiento que les mostraba en la primera parte de la sesión, consideremos una situación con números concretos. Y entonces, pues vamos a hablar de una inversión con una tasa de interés continua del 2%. No hay tanta necesidad de especificar el periodo, pero pues digamos que es mensual. Entonces aquí el tiempo va a estar medido en meses. Entonces es una tasa de interés del 2% mensual, pero es una tasa continua. Es decir, una tasa que se capitaliza a cada instante. De acuerdo a lo que habíamos planteado, esa tasa de interés. ¿Puedes cerrar el micrófono, Steven, por favor? ¿O vas a comentar algo? Listo. Esa tasa de interés plantea esta ecuación diferencial. La ecuación diferencial, y nuevamente aquí cambia el nombre de las variables, pero no cambia el sentido de la problemática. Aquí, en vez de variable y, hablamos de variable s, y aquí en vez de variable tx, hablamos de variable t. Es decir, la y representa el capital, la x representa el tiempo. Aquí la s representa el capital, la t representa el tiempo. Esta ecuación diferencial es una ecuación que es tanto separable como lineal. Y aquí entra en juego la teoría de las ecuaciones diferenciales. Es decir, es lineal porque, si ustedes recuerdan, si yo puedo escribir esto como S' más o menos, porque pues aquí puede ser también negativo, algo que puede ser constante o depender de la variable, en este caso la variable t, multiplicada por la función y o la función s, igual a otra expresión que puede ser constante o puede depender de la variable t. Entonces, esta ecuación es lineal, también podría ser separable. Nosotros podríamos hacerla por separación, pero la gran ventaja de que la ecuación sea lineal es que la respuesta va a dar de manera explícita. Explícita. Siempre la respuesta de una ecuación diferencial lineal viene dada de manera explícita. Entonces, si la podemos resolver como una ecuación lineal, es muchísimo más conveniente. Entonces, aquí entra la teoría del factor integrante. Entonces, voy a retomar simplemente, si ustedes recuerdan el método del factor integrante, esto de acá es lo que uno llama P, en este caso P de T. Es decir, aquí en vez de X usamos la variable T. Simplemente un cambio de nombre para adaptarlo a la naturaleza del problema. Entonces, el P de T es menos 0,02, porque aquí queda negativo, porque aquí lo pasé a restar. Entonces, el factor integrante, que era lo que llamábamos el U de T, es la integral de esto, que como esto es una constante, pues simplemente es la constante multiplicada por la variable, puesta en un exponencial. Entonces esto es, el factor integrante es e a la menos 0,02 por t. Ese es el factor integrante de esta ecuación diferencial. Y entonces, de acuerdo a la fórmula del factor integrante, y la voy a recordar brevemente, la función que llamábamos entonces y, que ahora llamamos s,
sería la integral del factor integrante por el Q, que en este caso Q sería igual a 0, dividido el factor integrante. Esta integral de aquí arriba, pues como esto es esto multiplicado por 0, pues sería la integral de 0, y pues la integral de 0 es 0 más la constante de integración. O sea, la antiderivada de 0 es el mismo 0, porque pues la derivada de 0 es 0. Entonces, la integral de esto es 0 más la constante. Aquí abajo va el factor integrante, pues 0 más cualquier cosa es la misma cualquier cosa. Aquí me queda la constante y aquí abajo me queda la exponencial elevado a menos 0,02 por t. Todo esto es el proceso del factor integrante que veíamos exactamente hace 8 días. Y pues para quitar el exponente negativo lo subo y este sería la función S. La función C por E a la 0,02 por t. Entonces, aquí lo que hice fue resolver esta ecuación diferencial por medio de el método del factor integrante. ¿Sí me siguen hasta acá? Sí, maestro. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Entonces, naturalmente, para resolver este problema con precisión, pues nosotros necesitamos determinar esta constante. Y para encontrar la constante, aquí me falta, tenía este completo. Para determinar la constante, necesitamos una condición de valor inicial, que eso era lo que discutíamos anoche. Que si yo tengo una ecuación diferencial, la respuesta va a dar con una constante, pero para hallar esa constante hay una condición de valor inicial. Entonces, en este caso, necesitamos el capital inicial. Entonces, el capital inicial, supongamos, el capital inicial es de, qué sé yo, pongamos una cifra arbitraria, 200,000 pesos, por decirlo de alguna forma. 200,000 pesos. Entonces, miren cómo se plantea la condición de valor inicial. La condición de valor inicial es, pues como el capital inicial era 200,000, significa que el capital evaluado en 0 es igual a 200,000. Entonces, esa es una condición como las que discutíamos anoche. Y entonces, de acuerdo a lo que teníamos anoche, como la solución es que S es igual a la constante por la exponencial elevado a 0,02 por t, entonces, cuando reemplazo en la condición inicial, pues me queda, no olviden que esto de adentro se reemplaza por X, que en este caso es T, y esto de afuera se reemplaza por Y, que en este caso es S. Entonces, al reemplazar, me va a quedar que 200,000 es igual a la constante por E elevado a la 0,02 multiplicado por T. Pero como aquí T se reemplaza por 0, aquí me queda multiplicado por 0. Entonces, aquí lo que hice fue reemplazar esta condición de valor inicial. Y pues el reemplazo es
reemplazo el S por 200.000 por el capital inicial que había y reemplazo T por el número 0. Y cuando hago el despeje de la constante, pues entonces esto de acá va a dar 200.000. Aquí queda la constante y pues como aquí arriba esto da 0, porque es 0,02 por 0, la exponencial elevado a la 0 da 1. E a la 0 da 1. Ustedes lo pueden verificar en la calculadora si quieren. Entonces esto es la constante por 1, que es simplemente la correspondiente constante. Y entonces encontramos la constante y la solución del problema es pues esta función de acá pero ahora reemplazo la constante por el valor que me dio, que en este caso es 200.000. Y esta es la función que nosotros estábamos buscando. Es la función que determina el capital que hay en cualquier instante t que nosotros queramos calcular. ¿Sí me siguen con la idea? Sí, profe. Los demás. ¿Sí vamos bien? ¿Siguen ahí? Sí, señor. Entonces, todo esto, todo este planteamiento de la problemática de una tasa de interés continua como un problema de una ecuación diferencial, a lo que va es a encontrar esta función. Y la idea aquí funciona de una manera bastante interesante. Por ejemplo, yo había invertido inicialmente 200.000. Si queremos saber el capital después, digamos que de 2 meses, el capital que hay después de 2 meses de inversión, pues hacemos lo siguiente. Entonces cogemos esta función y la evaluamos en 2. Tengan en cuenta que aquí el tiempo se mide en meses, entonces esto es el capital en 2, que esto sería igual a 200.000 reemplazo esto por 2, esto es igual a 200.000 por E a la 0.04. Que ustedes pueden hacer esa operación en la calculadora, ¿cuánto les daría? O sea, cogen E, la elevan a la 0.04 y lo multiplican por 208.162.1548. que se pueden medir centavos acá, entonces, 15, por ejemplo. Es que no supe leerlo por los decimales, profe. Listo. No hay problema. O sea, aproximadamente, ¿no? Pues hay unas cifras, hay decimales, pero pues uno sabe que el capital máximo llega hasta los centavos. Entonces, después de 2 meses, este sería el capital. Entonces, miren cómo, a partir de este proceso de solucionar la ecuación diferencial, nosotros obtenemos el valor o la cantidad de capital, ya sea invertido o adeudado, en el tiempo en que yo quiero. Si quiero saber cuánto es el capital después de 5 meses, ya con esta función, pues lo evalúo en t igual a 5 y obtengo el correspondiente resultado. Entonces, este es un primer tipo de problema en el cual uno puede involucrar las ecuaciones diferenciales. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Me Sí, siguen? maestro.
Quiero que miremos otro ejemplito. Entonces, miren con cuidado, como simplemente es como una repetición del proceso anterior, pero es para que lo revisemos nuevamente y veamos cómo la estructura es la misma. Nuevamente aquí son 200.000, pero aquí la tasa ahora es del 3% mensual, continua. Recuerden que este mensual lo que representa es la unidad en la cual vamos a medir el tiempo, pero la capitalización se hace de manera continua. Y entonces la pregunta es, después de 2 meses y medio, ¿a cuánto asciende el capital de la persona? Entonces, pues para calcular ese capital necesitamos conocer la función S. Y nuevamente, pues tenemos esta ecuación diferencial que nuevamente es una ecuación lineal. Entonces, miren que aquí el proceso es casi que calcado. Esta es una ecuación lineal. Tengo el factor integrante, tengo el PDT, aplico nuevamente la fórmula y esta es la solución. Si ustedes empiezan a ver, para estos casos, como que se empieza a repetir la misma idea de la fórmula. Es decir, miren que aquí la respuesta vuelve a dar C por la exponencial y aquí arriba aparece la tasa de interés. O sea, aquí arriba había dado C por E a la 0.02 porque era una tasa del 2%. Aquí va a quedar 0,03 por el tiempo. Entonces, misma idea. Vuelvo y repito el problema de resolver la ecuación diferencial. Y ahora, para encontrar el valor de C, nuevamente utilizamos el capital inicial. Nuevamente la condición de valor inicial es S de 0 igual al capital inicial. Reemplazo en el resultado que obtuve, 200.000, y aquí arriba reemplazo por 0. Aquí la constante me da 200.000 y entonces me da la misma función de capital. O mejor dicho, me da una función de capital con la misma estructura. Reemplazo la constante por 200.000 y multiplicado por la exponencial a la 0.03. Entonces, esta es la función que obtenemos después de solucionar el problema de valor inicial. Y pues como yo quiero encontrar el capital a los 2 meses y medio, pues entonces reemplazo por 2.5. Tengan en cuenta que aquí se está midiendo en meses, entonces 2 meses y medio, pues es 2.5. Y entonces al reemplazar, obtengo este capital. 515.227,26. Por favor, verifiquen que efectivamente ese sea el resultado de esa operación. No, profe, a mí me dio distinto. Listo, corrígemelo, por favor. ¿Será que me equivoqué yo al escribirlo? ¿Cuánto te A dio? mí, a mí me dio 215.576, los decimales 8302. 315.000 otra vez. Repíteme lo siguiente. Sí. Da 215.000. 1576, 576, perdón, 8302. Punto 8302. Listo. Me había equivocado, no sé dónde habré sacado como es así. Los Sí, demás. ¿no? Ya la escribí así, tal cual. Los demás, ¿sí estamos de acuerdo con ese resultado o dio diferente? Sí, profe. Entonces uno empieza a ver como un patrón acá.
O sea, cuando uno mira la solución final, y esta es una fórmula clásica, lo que pasa es que aquí la obtenemos a partir de ecuaciones diferenciales, pero pues es una fórmula que uno puede encontrar en cualquier lado, que en tasas de interés continuo, la función de capital este es el capital inicial. Bueno, cuando la tasa de interés es constante, porque eso es precisamente lo que vamos a discutir la próxima clase. ¿Qué pasa cuando la tasa de interés no es constante? Es decir, que es una tasa de interés que depende también, o sea, no siempre es 0,03, sino que es una expresión que depende también del tiempo. Pero cuando la tasa de interés es constante, siempre se obtiene esta expresión. El capital inicial por la exponencial elevada a la tasa de interés multiplicada por t. Posiblemente ustedes conocieran ya esa fórmula, pero es que yo quería que la viéramos desde las ecuaciones diferenciales para cuando la tasa de interés no sea continua, no sea constante, perdón. Sigue siendo continua, pero no constante. Que eso es lo que vamos a revisar la próxima clase. ¿Sí me he hecho entender con lo que he presentado el día de hoy? Sí, maestro. Sí, profe, claro que sí. A pensar a ver cuánto está pagando de más. Pues, o sea, lo que pasa es lo que les digo, yo no sé si estas tasas realmente sean las que se aplican, porque son tasas de intereses continuas. Yo por lo menos tengo el crédito, yo tengo un crédito y una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito la pago al 1.3 y el crédito lo pago al 1.2, me parece que es el crédito. Ah, Pero entonces uno sí, la tarjeta de crédito es continua, o sea, digamos, el valor que pago no queda nada. El crédito sí es fijo. Entonces, el crédito ya está aplicado a las cuotas y ya de eso se deriva como tal las cuotas diferidas si es un crédito ya definido. En cambio, con la tarjeta de crédito sí es diferente, en mi caso. listo. Sí, pero, o sea, eso toca revisarlo, como les decía, y eso sí es ignorancia mía, porque pues como que lo financiero no es mi campo del conocimiento. Pero no sé en qué ejemplos o productos específicos se apliquen estas tasas de interés. De hecho, no sé si se apliquen eventualmente en este tipo de cosas. Pero es una forma de tasa de interés que es importante saber cómo representarla y cómo obtenerla. Y que proviene de las ecuaciones diferenciales. Yo pienso que por hoy dejemos así para que la próxima clase abordemos estos mismos tipos de problemas, pero con tasas de interés no constantes. Y entonces vamos a ver que ahí aparecen otro tipo de ecuaciones diferenciales y vamos a tener que hacer uso de los métodos que hemos visto hasta ahora. Entonces, por hoy, si Listo, no hubiera maestro. ninguna inquietud, dejamos hasta acá y nos vemos el viernes por la noche. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Maestro. No, gracias a ustedes. Que terminen de pasar un feliz día. Gracias, buenas Igualmente, tardes. profe, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Que estén bien.